Mayday, mayday, going down. Ellos nos observan. Houston, we have a problem. Código 1174, teléfono, por favor, contesten. Archivos Enigma, Honduras. Help! Es hora de los archivos Enigma. Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Archivos Enigma, este podcast donde hablamos de enigmas de la humanidad, conspiraciones, desapariciones y muchas cosas más. En este episodio, como van a ver, es un caso muy interesante. De hecho, este año se cumple 40 años de su desaparición. Y para este tema tan interesante, nos trajimos de vuelta desde la dimensión desconocida, de los backrooms. Allá nos fuimos a pelear con todos los monstruos para traer al gran Juan Barahona. Bienvenido aquí a Archivos Enigma. ¿Cómo está? Bienvenido desde el episodio de los aliens con Roswell que estuvimos. Mucha gente te pidió de vuelta y aquí estamos. Muchas gracias, Jean-Pierre. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y una fascinación. Lo digo así en el buen sentido. Este tema en sí para mí es muy especial. Agradezco la invitación porque este tipo de desapariciones involucra cosas grandes, cosas que están más allá de nuestro alcance y que de alguna forma, pues todos queremos la verdad. Queremos saber qué pasó, por qué hay este tipo de personajes, estas instituciones involucradas en el desaparecimiento de esta niña, por así decirlo. Sí, ahora no sabemos si está viva o no con tanta información que tenemos. Y para aterrizar, amigos, tenemos el caso de Emanuela Orlandi. Emanuela Orlandi, que tal vez mucha gente ha escuchado en otros podcasts o ha visto el documental o otro caso. Pero el caso de Emanuela Orlandi es muy, muy interesante porque es la única vaticana que ha desaparecido y no la han encontrado según información, ¿verdad? Entonces, Juan, tenemos mucha información, pero antes de entrar a materia, ¿cuáles son? Porque hay muchas teorías, porque Emanuela Orlandi a los 15 años desaparece, pero ¿qué crees que vamos a descubrir en este episodio? ¿Qué crees que la gente va a encontrar de toda esta información? Correcto, Jean-Pierre. Creo que es espeluznante en el sentido de que una de las teorías que tiene más fuerza en este caso es la pedofilia. Y cuando hablamos de menores ya es un tema que da mucho que decir. Los que somos padres de familia y tenemos hijos, sabemos este tipo de cosas. No queremos que le ocurra a nadie. El tratar con menores siempre es un tema sumamente delicado y como padre de familia que soy, creo que la protección a nuestros hijos es vital. Hay que hablarles, hay que decirles que tengan mucho cuidado porque estas redes siempre están. Creo que más adelante vamos a entrar más a detalle eso, pero es más de una de las tantas teorías de lo que pasó con Emanuela Orlandi, esta joven ciudadana italiana que desapareció de cosas muy misteriosas que hacen conexiones no solo con lo que vamos a hablar hoy, sino lo que hemos hablado en episodios anteriores. Correcto. Como el Banco Ambrosiano, que lo hablábamos con conspiraciones del Vaticano en su tiempo, episodios atrás. De repente Pizzagate puede estar infiltrado ahí dentro de todo lo que vamos a estar hablando, la mafia y entre otras cosas. Pero para no hacerle spoilers, ¿qué tal, Juan, si empezamos a explicar la historia de quién fue Emanuela Orlandi y cómo fue su desaparición? Correcto, Emanuela es una ciudadana, fue o es, bueno, todavía no sabemos si está viva o no, ciudadana del Vaticano. Era una vaticana, como dicen, ¿verdad? Nacida el 14 de enero de 1968.
estaría bueno, ya tendría a esta fecha 55 años cumplidos. Ella es la cuarta hija de 5 hermanos de la familia Orlandi, de Ercole Orlandi y María Pesano, que son sus papás. También está Pietro o Pedro, ¿verdad? Orlandi, que tiene, en este caso ustedes se van a dar cuenta que Pietro es el hermano que más ha sufrido, digo yo, aparte de la mamá, por este caso. Y ya les vamos a contar por qué ha sufrido tanto Pietro por su hermana desaparecida. Está Federica también y Cristina, entre otros, ¿verdad? De los Orlandi. Los Orlandi, que es una familia muy unida, que se gana o tienen el privilegio de vivir en el Vaticano gracias al abuelo de estos, de Emanuela, porque él trabajó muchos años atrás en el Vaticano, y por el servicio que prestó tanto tiempo, es que a él le brindan una vivienda, una ciudadanía prácticamente, porque el Vaticano es un estado, es un país, ¿verdad? Tiene su propia autonomía, entonces le brindan la oportunidad de una vivienda y ellos radican ahí, y luego, ¿verdad?, nacen todos los demás familiares. Entonces esto se lo gana el abuelo, luego el papá, y luego los hijos que tenían nacionalidad vaticana, ¿verdad? Lo terrible de esto es que Emanuela, con 15 años, una chica muy inteligente, muy aplicada, sin tener muchos conocimientos del mundo exterior, ¿verdad? Tiene que salir en algún momento, la escuela, los amigos. Ella cumple esas funciones de todo adolescente. Pues el día 22 de junio de 1983, pasando la puerta de Santa Ana, una puerta que divide el Vaticano con Roma, muy famoso allá en ese país, desaparece. No se sabe nada, dónde está, no se sabe cómo. Hay teorías, se vio que se subió un automóvil, que se la llevó una mujer. Hay varias teorías de cómo desapareció. Pero el Vaticano en sí, Jean-Pierre, hace omiso a la investigación. Más adelante vamos a hablar de eso. Porque Emanuela desaparece en Roma, y no en el Vaticano, en Italia, por así decirlo. Lo curioso de todo esto también, para agregar, es que Emanuela ese día, y lo voy a relacionar también con Pietro, porque en el documental de Netflix dan mucha información. Muy bien, muy bien. Pietro menciona que ese día Emanuela iba a una clase de flauta. Sí, ella por las tardes recibía clases de música. Sí. Ella tocaba la flauta, la ejecutaba, y el piano, entre otros. Entonces es Pietro Orlandi, el hermano mayor, no va con Emanuela a dejarla. Entonces creo que ahí también va ese detalle que, pucha, ¿por qué no fui, verdad? Correcto. ¿Y sabe por qué no fue? Porque tenía hueva. No, algo terrible. Ajá. Porque tenía una novia. Y quería estar con la novia y no con la hermana, y no la fue a dejar ese día. Pero también ahí está el dato curioso, o sea, la va a dejar, no la va a dejar, pero Emanuela va a su clase normal. Esta clase de flauta que está en las afueras del Vaticano. Sí, 4 kilómetros fuera, sí, del Vaticano. Se llama la Escuela di Musica di Santa Cecilia, que era una prestigiosa institución de música ubicada en Roma, Italia. Emanuela va a sus clases, todo normal. Al salir, aquí empieza lo curioso, porque venimos con una cronología importante. Emanuela habla a la casa. Sí. Y menciona, sí, mamá, aquí un señor me está ofreciendo dinero para que yo volantee cosas de Avon. Sí. Y que me va a dar buen dinero, y que son cuántas horas. Entonces, no sé si le estaba diciendo que si podía hacerlo o no, o lo estaba confirmando, ¿verdad? Sí. Entonces, esa fue la última vez que saben de ella. Claro. Y la política del Vaticano es que a cierta hora se cierran las puertas, o sea, las puertas para entrar al Vaticano. Emanuela no regresa. Toda la familia regresa y empiezan a preguntar si ya ha regresado Emanuela. Sí. No ha regresado, pasan las horas, ya es de noche, se empiezan a preocupar los padres de qué es todo lo que está pasando. Y ahí es donde empiezan la alerta. Y sale un tío de Emanuela que estaba en el Vaticano, afuera, en Roma, no me acuerdo dónde, y empieza a buscarla, no la encuentra.
y hacen la llamada a la policía. Sí, correcto. La llamada de Sí, como desaparición. 3-4 horas Ujú. después que no llegaba, hacen esta llamada, pero la policía le dice, no le podemos ayudar porque usted sabe, los jóvenes, ¿verdad? Luego regresan y para que se tome como desaparecida una persona, tiene que transcurrir X tiempo. En este caso dicen 24 horas. Ujú. Entonces, antes de ese tiempo, usted anda paseando, anda en cualquier lado y no lo toman como una desaparición. Otro dato ahí para mencionar también interesante, Jean-Pierre, es que este hombre que le dice que le va a dar trabajo de volantes en la institución esta que En la escuela. sí, no, en Música. el repartidor de volantes es un hombre y la institución esta que trabaja con esos productos no emplea hombres. Dato interesante. Desde fíjate. ahí ya había algo sospechoso, pero muchas veces ignoramos este tipo de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, En el 83, no sabemos, sí, era el 83, ella no tenía ningún conocimiento del mundo exterior. Sí. Muchas veces el aislarnos, ¿verdad? O no tener conocimiento de lo que nos rodea, nos desfavorece. En este caso ella, si hubiera sabido, por ejemplo, de que los hombres no actúan en estos tipos de productos, ella dice, yo no me monto. Pero para mí había algo más, esos productos de Avon que se mencionan en esa teoría, porque ella se habla de que se sube a un automóvil, Un automóvil verde. sí, verde Ujú. o oscuro, que no se sabe, ¿verdad? Las características, pero para mí, que por muy inocente que sea una persona, montarse a un automóvil con un desconocido Ujú. no tiene mucho sentido. Yo creo que ella sabía, Jean-Pierre, que la persona con la que estaba yéndose era conocida. Era alguien conocida que le dijo, mira, te esperan en tal lado, vámonos. Esa es mi forma de pensar. Yo creo que ella conocía a este hombre que le dijo, subámonos al carro, que también lo acompañaba una mujer. Ujú. Supuestamente, que más adelante esta mujer, vamos a saber quién era en una de las teorías Y que lo, se maneja. lo interesante de todo eso es que después de esa llamada, Orlandi desaparece, no hay nada, no hay información. Y la familia Orlandi procede a una segunda etapa. O sea, la policía ya no me hizo caso, no aparece el siguiente día, abren los portones, no pasa nada. Hacen una publicación en el periódico. Sí. Y después del periódico ponen números telefónicos y después empiezan a tapizar toda la ciudad sobre Sí, la correcto. foto de Orlandi que se empezó a hacer viral Sí. en todos lados, quién era, porque había desaparecido, entre un montón de cosas. Y empiezan las llamadas. Aquí empiezan las llamadas que fueron, una de las teorías es que las llamadas empiezan a partir de los 12 días, casi Ujú. 13. Para ser exactos, el 3 de julio, Jean-Pierre y amigos que nos escuchan, el 3 de julio, que el 22 fue el secuestro, ya el 3 de julio empiezan las llamadas. Y aquí empieza un personaje que tiene mucho que ver en la desaparición de Manuela. De Manuela. Sí, un personaje que tenebroso, que tenía un sobrenombre, por así decirlo, un apodo que le pusieron en ese momento, y que se relaciona con alguien de la Iglesia Católica. En ese momento aparece el fantasma americano, un personaje que utilizaba las llamadas, a través de las llamadas telefónicas decía, ¿verdad?, qué es lo que solicitaban para devolver a Emanuela. Emanuela. Sí. Creo que ahí las llamadas es un punto importante dentro de toda esta historia de Manuela, porque era la misma familia que contestaba las llamadas. Recuerden Sí. que era 1983, Sí. no teníamos celular ni nada por el estilo. Entonces eran de esos teléfonos viejos y la gente lo contestaba. Lo curioso de todo esto es que en las tantas llamadas que se tenía, porque era mucha gente que decía que la había Sí. visto, Falsas. falsas llamadas, Sí. pero no era como algo importante, ¿verdad? Y aparecen estas llamadas extrañas, o más bien ellos lo mencionan como las más de información de valor que les dieron. Que empiezan estos personajes, que el primero fue Mario Sí. y el otro fue Pietro. Pietro, sí. No me acuerdo cómo se llama el otro nombre,
con el que se identificó dentro de esas llamadas, obvio que eran nombres falsos. Sí, correcto. Dentro de estas llamadas, pero en estas llamadas ellos dos mencionan datos que solo la familia y Emanuela sabía, como por ejemplo de que uno lo había visto subirse en un carro mientras estaba repartiendo abono y cómo estaba vestida, y que estaba diciendo de que ya iba a llegar tarde a un canto, o sea, a un ensayo de Un canto, ensayo, sí, de las concierto, clases, sí. que solo la familia sabía eso, no sabía la demás persona, o sea, como Sí. esa persona del exterior iba a saber. Y la otra persona también habla sobre datos importantes, ¿verdad? Correcto. Y después aparece el estadounidense. Correcto, el americano o el Y estadounidense. llama unas Sí. 3 veces. Sí, correcto. Él se comunica y en una de estas comunicaciones Ujú. él dice de que tienen a la niña, la tienen en su poder y se oye de fondo, ¿verdad? Lamentos, quejidos. Y ese tío que usted mencionó anteriormente logra identificar y dice que es ella, Ajá, que la tienen capturada. que en esa llamada, de hecho, cuando hicieron las 2 llamadas principales, el servicio secreto italiano, no sé, del Vaticano, como que le dijo, tienen que grabar las llamadas. Sí. Y en ese tiempo eran solo con cassettes, o sea, con Sí, lo que había, cintas de... cintas de cassette y toda esa cintas de vaina. reel, sí, de esas grandotas. Y ahí es donde graban esa llamada, donde sale el estadounidense y de que dicen tener a Emanuela, en donde van a enviar una prueba o algo por el estilo. Correcto. Y envían la prueba, o sea, envían la prueba de Manuela que está con los lamentos y un montón de cosas así, pero después dentro de la investigación creen que eso era como una película porno, que no era ella, en parte, porque solo decía como, oh, me duele, Sí, correcto. algo por el estilo. Era como un audio de otra cosa. Ajá, exacto. Que se parecían las voces. Pero toma notoriedad de este americano fantasma, como le decían, porque manda en una caja, en uno de sus pruebas, manda el bolso con el que ella andaba el día de la desaparición. Entonces le toman más importancia. Y también él dice que si el 20 de julio no se libera porque, no hemos mencionado, Jean-Pierre, qué es lo que pedía el americano. Ajá, dentro de las llamadas le decían, tranquila, las autoridades ya se van a contactar con ustedes. Correcto. Nosotros tenemos a Emanuela, pero solo queremos algo a cambio. No lo dijo. Después vuelve a llamar y dicen, él dice, tenemos a Emanuela, ella está viva. Pero si no liberan Sí. a, ¿cómo es que se llama? Mehmet Ali Akna. Agna. Aka es Aka. el que en 1981 el turco dispara al Papa San Juan Pablo II en 1981, el atentado, 4 disparos que ninguno fue mortal y que el Papa sobrevivió a ese atentado y que ya tenía 2 años de estar encarcelado. Piden a cambio la liberación de él. Entonces lo relacionan al terrorismo internacional. Y ahí es donde empieza todo el rollo. Ahí viene un gran rollo porque también relacionan, aparte del terrorismo, a la mafia que en ese momento en Italia era el pan de cada día. 70 y 80, la mafia italiana comandada por un personaje que toma tanta notoriedad también en este caso, el jefe de la mafia, Enrico de Pedis, un mafioso muy conocido que es el fundador prácticamente de la mafia esta que en su momento se llamó la mafia de la Magliana. La Magliana. Que era el nombre de esta mafia. Este personaje toma tanta notoriedad porque se decía que él era un emisario. ¿De quién? Esa es la gran pregunta. ¿Quién lo mandaba a decir o quién lo mandó a secuestrar? Porque en una de las teorías se maneja que él fue junto a una mujer que más adelante también la vamos a mencionar, los que
secuestraron y tuvieron que ver con la desaparición de ella. Entonces, un mafioso. Ya aquí estamos hablando de mafia, Ya estamos entró la hablando de mafia. terrorismo también. Ujú. Y el americano fantasma que mencionamos, que una de las teorías dice que era un obispo que tuvo mucho que ver con el banco ¿Cómo se llama? del Vaticano. Ay, ¿cómo es? Sí, Paul Marcinkus. Que era la mano derecha del Juan Pablo II. Correcto, y que tuvo mucho que ver con un supuesto escándalo financiero con el banco Ambrosiano, este banco famoso del Vaticano, por el lavado de dinero que en su momento depositaba la mafia italiana. Ese era el banco que ellos elegían para depositar su dinero. Para todas las cosas raras. Exacto, todo lo que hacían con sobornos, con secuestros, con asesinatos, Ujú. lo depositaban en este banco del Vaticano. Imagínese usted, qué terrible. Y ahí es donde hacemos una conexión con otros episodios. Pero antes de entrar a ese agujero de Sí. conejo que tenemos ahí, como que nos está tentando, amigos, prepárense, siéntense. Porque sí, la verdad, cuando llama al estadounidense, menciona con Aliasca, empieza toda esta parte del terrorismo internacional, los medios se van a la familia Orlandi y ahí es donde empiezan a contratar a un abogado especial para contestar las llamadas que iban a tener de la supuesta gente que tenía Manuela para tener un filtro con todo esto, porque era algo internacional ya. Claro. Tenía que saber con quién se tenía que hablar y un montón de cosas así. Este estadounidense, un poquito más adelante vamos a aclarar que hay algo muy interesante detrás de todo esto, porque hizo varias llamadas y dentro de una investigación que se hizo, porque hay un hombre que salió a relucir y empezó a decir de que él era como el creador maquiavélico de la desaparición de Orlandi. Ya le puedo decir cómo se llama. Cerebro de toda esta, Ajá. sí. El cerebro que se llama ¿cómo es que se llama? Petri, algo así. Petri, ya les voy a decir cómo se llama. Mario Fabri, el hombre que afirmaba ser el estadounidense en relación con el caso de Manuela. De hecho hasta estuvo frente a frente con Pietro en un show diciendo de que sí, nosotros no fue obligatorio, yo nunca la secuestré, ella entró por su cuenta, o sea, la engañó pues, Sí. y un montón de cosas así. Pero Pietro muy inteligentemente, le vamos a pasar en el newsletter ese video, dice, ajá, dame entonces lo que dijiste, el único dato que nadie sabía sobre Emanuela, algo que le había pasado en su muñeca, y él no supo responder. Entonces empieza mucho de la investigación sobre esto, que supuestamente Mario Fabri, que su verdadero nombre es Enrico Righi, era un total farsante. Sí. Eran muy cuestionadas todo lo que él mencionaba, de que estaba conectado con un grupo secreto dentro del Vaticano y otras cosas así que querían... Quería notoriedad prácticamente. Notoriedad. Él lo que quería era sus 5 minutos de Ajá, fama, como dicen. Exacto. Sí. Vamos a entrar más a profundidad de eso, pero ahí es donde empieza todo este revoltijo, por así decirlo, de información que hay dentro de este caso. Lo curioso es que después de las llamadas se iban dejando como pruebas, como que iban a tener Emanuela, les dejaban cassettes donde ella estaba gimiendo o algo por el estilo, después cheques o cosas así donde ella decía que era con su letra, pero según en la investigación esa letra no estaba bajo estrés, entonces era Correcto. falsificada. Correcto. Em, Muchas llamadas también, Jean-Pierre, fueron internacionales. Óigame, se registraban llamadas de Rusia, de Filipinas, de países completamente nada que ver. nada pues. que ver. Entonces, fueron rastreadas estas llamadas, algunas de ellas, y uno se daba cuenta de que esto era falso, ¿verdad? Esto era para también Llamar desviar, la atención. sí, o llamar la atención o desviar el caso, ¿verdad? O se contrataban personas que llamaran para desviar la atención. Mire, todo esto era
algo estratégico, Sí. para tener en ese momento, ¿verdad? La atención y tener descontrolada a la policía, no saber de dónde, quién era realmente cada llamada que se registraba. Y lo curioso de todo esto también es que dentro de todo este caso, después de las llamadas, ustedes tienen que ver el documental porque hay uno periodista italiano, Andrea Purgatori, que es un periodista italiano, escritor italiano, en donde llevó de la mano el caso Orlandi hasta lo más último que él pudo en ese tiempo. Y lo curioso de todo esto es la investigación a profundidad que hace sobre esas llamadas del estadounidense. Porque, ¿cómo supieron que el Pietro, Mario Fabri, Enrico Righi, no era farsante? Porque hicieron pruebas de audio ya más adelante para verificar que si era él. Obvio que esto es mucho más adelante, digo, más en el 2000, con tecnología Sí, más ya un avanzada. poco más, con más tecnología. Que Sí, si era él el de las llamadas. ¿Qué pasó, Juan? sí, no. Que las primeras llamadas no era él. Correcto. ¿Quién era él? No sé. Que puede ser la teoría que vos decías. Sí, la del obispo. La del obispo, pero las Sí. otras llamadas sí era él. Sí. Efectivamente, él era el estadounidense. Y mencionaba sobre que llamaban de Rusia. De Rusia, sí. Curiosamente, cuando las Afgan lo sacan por todo el de Manuel Orlandi, que le están entrevistando y que él decía de que yo no me responsabilizo, yo Sí, condeno, él dijo, él no sabe nada. Yo no sé nada. Dato curioso, Afgan estaba involucrado con algo que eran los Lobos Grises, Correcto, una organización. una organización Sí. ahí, que él estaba en conjunto ahí, pero él nunca mencionó nada de los Lobos Grises, ni cuando disparó al Papa, ni nada por el Sí, estilo. sí. Pero sí estaba dando declaraciones interesantes, que la KGB lo entrenó. Correcto. Que La él sí. tenía contactos no solo con la KGB, Sí. sino con los bulgarianos. Sí. Que ya era otro tema ahí, ¿verdad? Correcto. Ya Es que, él intentó ese poder. mismo día, Jean-Pierre, que desaparece Emanuela, el Papa Juan Pablo II, en paz descanse, San Juan De Pablo, viaje. estaba en Polonia haciendo esa campaña para que el comunismo desapareciera. No, también eso, pero para que la Iglesia Católica reinara o tuviera más Claro. poder en el Oriente. Claro, haciendo campaña, o por así decirlo, ¿verdad? O dando ese mensaje de que deberíamos dejar también el comunismo, que no en ese momento estaba en su auge. Entonces, se dice que en represalia por en ese momento que andaba haciendo ese tipo de campaña, por así decirlo, se habla de que el terrorismo y estas organizaciones actuaron para secuestrarla, para que vieran que si se meten con nosotros nos vamos a meter con alguien muy cercano a ellos, porque ojo, el papá de Manuela era muy cercano, en paz descanse, sí, en el 2003 falleció ya él, muy cercano al Papa Juan Pablo II, porque él le llevaba la correspondencia, entre otros trabajos que tenía, ¿verdad? Entonces le tenían mucho afecto, el Papa le tenía mucho afecto a él, y en represalia se dice de que esta KGB y este movimiento comunista es que manda a secuestrarla. Pero esa es una de las teorías que se maneja también. Uh-huh. Pero Agna, él no sabía nada. Él dijo que él no tenía ninguna relación, que él no se prestaba para intercambio. Hasta eso dijo, déjenme en la cárcel, que yo no tengo nada que ver, ¿verdad? Con este secuestro, y nosotros no somos parte de esto. Entonces ahí se viene abajo esta teoría también de que el comunismo, ¿verdad? Y que este tipo de organizaciones mandan a secuestrar a Emanuela. Lo interesante de esto, porque ya entramos al agujero de sí, ya gusano estamos aquí. prácticamente en un hoyo negro. Porque hasta ahorita no sabemos qué le pasó a Emanuela, pero es importante entender todo este contexto de lo que pasaba en ese tiempo y hacer conexiones, porque hay muchas cosas escondidas. Por ejemplo, Ali Ahka, Sí. ¿verdad? Entrenado con la KGB, supuestamente, que él decía, y de que estaba hablando con los bulgarianos, que
que le había disparado al Papa. Sí. Cabe destacar que 2 años antes de la desaparición de Manuela, esto fue hace 2 años antes lo del disparo. Sí. El Papa empezó a agarrar dinero para Correcto. financiar Correcto. a un movimiento Correcto. que se llamaba Solidarność, una vaina así, también conocido Solidaridad en español, que era un movimiento sindical y social que surgió en Correcto. Polonia en el década 1980. ¿Y de dónde salía esta plata? Venía del mismo Vaticano. Sí. ¿Por qué? Porque el Papa estaba en una guerra, así por así decirlo, contra el comunismo y toda esa vaina así. Sí, Y correcto. quería que en su ciudad natal, porque estamos en la Guerra Fría en Polonia, Sí. tuviese esta más presencia. Correcto, pero esta plata que le digo venía del banco Ambrosiano. que era donde depositaban Los privados y la mafia. la mafia, correcto. Por eso se dice que en represalia, porque se perdieron este americano que le decía yo que era el arzobispo Paul Marchenkus, hizo un escándalo financiero y más de 300 millones de dólares desaparecieron de este banco. Ujú. Se le ataña a él este descalabro financiero del banco y que ese dinero era de la mafia y que ese dinero lo ocupó San Juan Pablo II Ujú. para andar en este tipo de actividades y se lo gastaron. Entonces, una de las teorías maneja que la mafia, indignados, ¿verdad? Con su líder Enrico de Pedis, secuestra a Emanuela por represalias por lo que les acaban de hacer, les acaban de quitar su dinero. Ese dinero la mafia italiana lo pierde. Ese no lo vuelven a ver. Lo interesante es que si han escuchado episodios anteriores y han escuchado sobre el Banco Ambrosiano, Sí. el Banco Ambrosiano le decían el Banco de Dios. El Banco de Dios, correcto. Porque de hecho él tenía una gran conexión con el Vaticano. Sí. Y cómo es que Y su director, Ajá. Roberto Calvi. Roberto Calvi Era un director de banco, pero con una inteligencia se decía que era Ujú. era un emisario de Dios que manejaba muy bien las finanzas, pero que también le gustaba, mire, llevarse sus centavitos. Entonces, en represalia de la mafia, ¿qué cree que le pasó? lo encontraron Sí. guindado en Londres. Sí. Lo- Al director del banco ambrosiano, Roberto Calvi, fue encontrado asesinado. Lo Bueno, mataron. se manejó en un tiempo que era suicidio. Pero después de esa investigación dijeron de que Una fue ejecución. una ejecución. Correctamente. ¿Por qué mencionamos al Banco Ambrosiano en todo esto del caso de Manuela? O sea, ¿qué tiene que ver el banco con la desaparición de Manuela? Hay información, ¿verdad? Y lo que también se mencionaba dentro de este documental, que el Banco Ambrosiano recibía dinero de la mafia, Sí. recibía dinero de la casa privada. Y obvio, como era un banco que estaba vigilado por normas, ¿cómo iba a hacerlo de la mafia? Como para lavar el dinero. Sí, un lavadito. Calvi se le ocurrió, ok, yo tengo dinero de la mafia, ya me metí con la mafia, Sí, no lo puedo usar así. me voy a ir al Vaticano allá, voy a hacer la relación, le voy a decir que tengo este pisto, allá al Vaticano me lo limpian Sí, y todo, lo y después me lo utilizamos. pasan porque el Vaticano no está regido por leyes Sí, no financieras, una le vaina da así. cuentas a nadie. Y que después pasa algo en lo del el escándalo ambrosiano, el Banco Ambrosiano, que no puede darles el dinero. Claro, no se los puede dar. Y entonces ahí lo salen, pierden. hacen como esa pérdida, ahí lo matan, empieza todo ese gran relajo, ¿verdad? Claro, por ejemplo, el mismo Enrico, el jefe de la mafia, es encontrado acribillado también en su carro. Pero quiero detallar algo ahí también Sí. para hacer todas estas conexiones. 1980 empieza el caso Ambrosiano. 1980, o no me acuerdo, en 79. 79, 80. Cuando disparan al Papa. 81. 1981. Caso Ambrosiano, 80. Sí, 79, 80, sí. Al Papa, 81. 81. Sí. Emanuel Orlandi, 83. 83. Sí. O sea, hay cierta conexión, hay que entender eso. Y
Y entonces ahí está esa teoría 1. Miremos Sí. la teoría 1. La mafia está Sí. por un medio presionando al Papa, que le está diciendo, ustedes me deben, tienen mi dinero, dénmelo. Sí, devuélvanlo. Boom, Ambrosiano. Sí, sí, o sea, que la teoría de la mafia y del terrorismo tiene más fuerza la teoría de la mafia. Sí. Perdón, la del ¿cómo se llama? De la mafia, sí, perdón, de la Ajá. mafia, porque se le debía esta plata. Y no eran centavos, eran millones. Eran millones. Más de 100 millones, más de 200 millones. Ujú. Cualquier. Y en los 80, imagínese usted, 200, 300 millones convertidos en la actualidad. ¿Cuánto sería en la actualidad? ¿Va? 300 millones, serían más de 1.000 millones, por decirle algo, que se le está debiendo y no se los dan porque son mafiosos y nosotros nos quedamos con él y no se lo podemos devolver a la mafia porque ¿qué va a pasar? ¿Qué dirán? Entonces vea cómo se pierde esta cantidad de dinero. Óigame, yo siendo jefe de la mafia también no puedo quedarme de brazos cruzados porque mis demás compañeros Se ven afectados. se ven afectados. ¿Y cómo quedo yo? Como un inepto. Lo que le pasó a Enrico, que Ujú. fue brutalmente... Hagamos esa conexión porque ya metimos el banco, Sí. la mafia, el Vaticano, la Sí. financiación a ese grupo con el Papa. Exacto. ¿Qué Ya más tenemos, falta? ya tenemos esa parte. Ahora aterricemos y hablamos sobre la parte soviética y, Sí. y eso, y la Comunismo, estadounidense. cualquier cosa. Que la estadounidense era supuestamente falso y otras cosas ahí. Ahora, hablemos, porque esto fue en el 83. Años después aparece un personaje que le da la vuelta a esta historia, que es la amante. Sí, la amante que tiene. de que ya les habíamos Enrico dicho. Pérez. Sí, sí. Es la señorita Sabrina Minardi, que era en ese momento la amante, porque Enrico era casado y era la amante Ujú. de Enrico. Y ella tiene una participación que muchos dicen, ¿verdad? Quería notoriedad también, pero ella en su momento dijo: yo estuve cuando nos llevamos a Emanuela. Yo la subí al carro. Yo era la mujer que acompañaba a aquel señor que daba hojas volantes de Ajá. abón. Yo era esa acompañante, entre otras, ¿verdad? Porque se supone que era otra mujer también misteriosa que está por ahí también. Pero ella dice en una entrevista que da de que ella es esa mujer que le dice a Emanuela, vámonos. Y ella participó directamente, dice, en el secuestro y aparte en el asesinato. Porque dice que la mataron, entre otras cosas. Ahí está algo interesante, que a través del tiempo se van descubriendo más cosas. Minardi, que es una mujer ahorita gorda Sí, sí. y un montón de cosas así, hace su declaración. En su declaración menciona que está con Enrico, Sí, que se iban a ver y todo, y se sube Manuela y todo esto. Pero el punto ahí es donde dice, sí, yo me acuerdo, la fuimos a dejar a esta chica, no decía nada, la fuimos a dejar a una casa, ajá, también eso. con una mujer que le iba a cuidar y Sí. todo, yo me quedé ahí también, Manuela la dejaron encerrada en su lugar, ella la cuidaba, dice, ella... Sí. la mujer la cuidaba, le daba ropa, comida y todo, pero se escuchaba que ella lloraba, pobrecita, bla, bla, bla. Sí, sí. Minardi menciona que sí estuvo en contacto con ella. Sí, hasta dijo que que había estado. Que había la estado con ejecución. ella. Y aquí el dato curioso, Juan, que porque en lo personal no había escuchado que la habían matado o algo por el Sí, estilo, sí, ella dijo. pero menciona Minardi en su confesión, en este documental, que le dicen, ok, tienes que dejar a esta muchacha en tal lado, como en una gasolinera ahí cerca del Vaticano, va a acercar un carro del Vaticano y vos se la vas a dar. Una vaina, algo por el estilo. Solo le había dicho, vos le vas a entregar a esta muchacha. Sí. Ella hizo caso, va con la muchacha, conversa con ella, le dice, ¿cómo te llamas? No le dice nada, ella está en silencio, no sé por qué. Se estaciona, pasa un carro del Vaticano, ella dice, sí, entra un carro negro, se sale un hombre con bata negra, Sí. no sé cómo le dicen a esos de bata negra.
Sí, podría ser un religioso. Ajá, era un religioso. del El Vaticano. clériman, entre otras cosas, se maneja Ajá, el era todo atuendo, el negro. atuendo que utilizan. Ujú. Sí. Y ella se lleva a la muchacha. De ahí no supe más de eso. Ella le reclama a Enrico que en qué rayos la había metido. Y la frase clave que es: questo è un gioco di potere. Esto es un juego de poder, ¿verdad? Entonces ella quedó como pensando en eso. Sí. Un juego de poder, o sea. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Ajá, exacto. ¿Dónde vine a caer? Y esa confesión le da la vuelta a la historia. Entonces, porque Enrico se sabe que está involucrado en un montón de cosas. Sí. Ella da información que fueron a una casa Sí. que tenía como, que era de la mafia en su tiempo, que tenía como varios cuartos subterráneos. Sí, hasta sótanos, sí. Ajá, la espeluznante. policía va y confirma que todo lo que dijo ella de los lugares fue Sí, real. Pero no se encuentra nada ahí, ni Nada de siquiera Arnaldi. restos. Sí, hay otra versión, también otra teoría que fotógrafo de profesión, no recuerdo el nombre, el fotógrafo, que en ese tiempo era mafioso y él se dedicó a la fotografía tiempo después, también sale a decir que él fue cómplice, que él vio este fotógrafo, ustedes lo pueden buscar, está relacionado con actos de terrorismo y se le achaca a él que mató a un hijo de un presidente uruguayo, no recuerdo, pero esa es una versión que se maneja también de ese fotógrafo que era pistolero, prácticamente era un sicario. Entonces él afirma que también tuvo que ver con la desaparición, y es que en su momento él, ¿verdad?, metió mano para hacerle cosas indebidas, si no es que la asesinó, ¿verdad? Esa es otra teoría que se maneja también del fotógrafo, el famoso fotógrafo, bueno, que pudimos indagar en la investigación, pero esta me parece un poco no tan creíble porque vamos a seguirles diciendo qué pasó después, Jean-Pierre, con Marco Achetti. Marco Achetti confesó en 2003 haber participado junto a De Pedis del secuestro y homicidio de Manuela. Su versión coincidió con la de Minardi. El hombre también formó parte de los secuestros y fue detenido a reiteradas oportunidades. Sí, bueno, esta es otra teoría que se maneja, que él en su momento era un hombre malo, por así decirlo, un hombre que a usted no le tenía contemplación, sea hombre, mujer, niño. Era un sicario, un asesino, por así decirlo, y que tuvo que ver con ese secuestro. También, él también en su momento, Jean-Pierre dijo que había matado a José Garramón, el hijo de 12 años del embajador uruguayo. Un embajador, sí, embajador de Uruguay. Italia, ocurrió en 1983. Correcto. Bueno, para que vea usted, este tipo no era una perita en dulce. Este tipo era mafioso. Ya tenía crímenes en su hoja de vida. Entonces, vea usted esa conexión. ¿Será cierto? ¿Será una teoría aceptable? Para mí no, fíjese, para mí creo que no tuvieron nada que ver. Sí, con el secuestro puede ser, pero que le hayan hecho daño, la hayan matado, tanto Minardi como este señor. Me parece que sí hicieron algo, pero ahí no queda todo este asunto. Porque ahora podemos, no sé si le parece a usted, hablar de otros personajes que llegan en este secuestro o en esta desaparición, que es la Iglesia Católica. Sí, ahí empieza un tema difícil, más profundo, y de todo esto sobre por qué la desaparición de Manuel Orlandi. O sea, hemos dicho todo el montón de teorías, pero no hemos hasta ahorita encontrado el por qué la desaparición. Teoría 1. Mafia queriendo hacer presión, sí, que toma cierta relevancia. Ajá, exacto, pero hay un montón de teorías, ¿verdad? Sobre eso. Pero después, dentro de la investigación y de todo este documental también, que lo pueden encontrar en Netflix también. Sí, muy recomendado, sí. Se menciona que dentro de la desaparición de Manuel Orlandi, dentro de un montón de cosas, todo, si se fijan, todas las conexiones van hacia el Vaticano.
Ujú. ¿Por qué decimos, bueno, y una de las conexiones más es Minardi diciendo que le había entregado a este sacerdote que era Sí, correcto, del porque él era Vaticano? emisario, él era un peón de un líder de la Iglesia Católica, supuestamente, ¿verdad? Una de las teorías Ujú. que se maneja es que él era el encargado, o sea, a él se le dio esa misión. Y de la alguien- mandó a traer. Exacto, de alguien superior que está muy ligado al Vaticano. Todas estas teorías, es muy Ujú. interesante lo que usted dijo, que todas estas teorías llevan siempre Al Vaticano. al Vaticano. Y aquí empieza lo que mencionamos al inicio. Teoría de explotación Correcto. sexual Ahí viene de la- Manuel Orlandi y de todo lo que estaba pasando alrededor. ¿Por qué decimos eso? Y no lo decimos porque es teoría, porque si no hay confesiones No. de varias cosas y muchas teorías. Por ejemplo, en el documental se menciona anónimamente una mujer que dice ser la mejor amiga de Manuela en ese tiempo. Y antes que desapareciera, Manuela le mencionó que ella estaba siendo acosada o molestada. Molestada, sí. Se entiende que es sexualmente por alguien en los jardines del Vaticano, Sí. pero que era muy importante y era muy cercano al Papa Juan Pablo II en ese Correcto, tiempo. correcto. Ahí es ese pequeño detalle, Sí, toma una hace- relevancia. mucho después, pero hace una conexión Sí. muy interesante porque podemos hacer esta conexión. Posiblemente el Vaticano se dio cuenta de que alguien importante estaba haciendo un acoso sexual a uno de los Orlandi. Por ende, contrató a la mafia. No, la mafia se dio cuenta de esto y agarró a Emanuela Orlandi como parte de chantaje, como para algo de lo que pasó en el Banco Ambrosiano, en Mempisto. Claro. Nos vamos a matar, Sí. pero les vamos a cubrir eso. Hicieron algún trato que no sabemos qué. Esa es mi teoría. Sí. Y ahí donde le entregan a Emanuel Orlandi. Aquí viene otra teoría también, ¿verdad? Que en el 2012, el exorcista del Vaticano, Gabriele Amorth, Sí. publicó un libro donde afirmó que se organizaban fiestas en las cuales estaba involucrado como reclutador de muchachas, también un gendarme de la Santa Sede. Él cree que Manuela fue víctima de eso y sostuvo que sospecha que se trató de un caso de explotación sexual Sí, con el correcto. consciente homicidio poco después de la desaparición y ocultamiento del cadáver. Correcto. Otro dato también importante, que dice, a ver, en diciembre de 2022 el periodista italiano Alessandro Ambrosini publicó una grabación exclusiva de Marcello Neroni, un hombre afiliado a De Pedis y de la banda Magliana, quien dio a entender que Manuel Orlandi fue secuestrado por De Pedis, coincidiendo con lo que dijo Sí, Minardi, correcto. Sí. a pedido de alguien dentro del Vaticano, Alguien muy poderoso. conexión mucho, con sí. la entrega a este hombre extraño que Minardi Sí. no sabía, con el fin de encubrir un escándalo sexual que involucró a figuras importantes del Vaticano. Sí. Y después empezaron a buscar a Neroni para interrogarlo. Esa es Claro. una de las teorías. Creo yo que esa es una de las... Hay un montón de cosas, pero creo yo que esa es como una de las más... están apuntando a un montón de cosas más. Claro. Pero aquí viene, Juan, aquí viene lo más interesante. O sea, ya vemos todas estas teorías. Pero para reforzar todo esto, salen el leak de los Vaticanos. Cuando salieron los documentos desclasificados del Vaticano, se menciona que sale un documento de Manuel Orlandi, supuestamente. Bueno, no supuestamente, se habla sobre gastos dentro. Un presupuesto Sí, para, había un para- presupuesto para una persona. para una persona mujer. Y ajá, entonces aquí empieza, sale un documento, de hecho, varios gastos. Gastos no solo como de meses, sino de como de 15 Claro, años. 15 años, de 1983 a 1997. 89. Sí, 89. sí, que implica $500,000 para gastos, lo que usted acaba de mencionar, de una mujer que se encuentra en el Reino Unido, en Londres, llámelo, En Londres. Gran Bretaña, en cualquier lugar de Inglaterra, hay una mujer que está siendo mantenida o está siendo sostenida, por así decirlo, ¿verdad?
Aquí, le pagan todos los Ajá. gastos para su y aquí alimentación. este periodista, por ejemplo, en la familia Orlandi, pide que en 2017 se reabra el caso. El periodista Emiliano Fittipaldi publica el libro de investigación Client Postori, donde asegura todo esto. Y ahí dice que se pagaron 483 millones de liras para mantener alejada a domicilio a la ciudadana Emanuela Orlandi, presuntamente en Londres. Sí. 15 años, donde le pagan comida, donde le pagan un montón de cosas. Sí. Según él y lo que él investiga es que encuentra que la información, porque dentro de los gastos hay un último gasto que dice como que traer un cuerpo, algo de traer un cuerpo. Entonces él concluye que Manuela murió y que la Sí. están trayendo, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y de dónde la están trayendo? Entonces encuentra el lugar de donde la están trayendo y es en una casa solo de mujeres que está asociada al Vaticano, no me acuerdo ahorita el nombre, pero que ahí vivió Emanuela, como Sí, sí. en un convento, Sí, algo así. se por manejó, decirlo. eso le iba a decir, se manejó, estuvo en un convento en Italia, ahí cerca, ¿verdad? Donde solo habían ocho religiosas y se dijo que ahí estaba Emanuela. También se manejó que ella estaba en un manicomio, que murió en un manicomio, ¿verdad? Entre otras teorías, estas son las que se manejan de dónde estuvo. También se llegaban cartas a la familia Orlandi, en especial a Pietro, que Pietro es el Ujú. que siempre sigue investigando. Él dice que no va a morir sin antes saber dónde está su hermana. Él se ha movilizado y ha pujado porque, por ejemplo, el Papa Francisco le dé momentos para platicar y que le diga dónde la tienen, porque otra de las cosas que se maneja es que Pietro acusó, bueno, no acusó, él asegura de que el Papa Francisco y antes del Papa Francisco, el San Juan Pablo II, sabían o saben dónde está ella. Siempre, bueno, Pietro acusó en su momento al Papa Juan Pablo II de pedofilia. Una cosa terrible porque en esos momentos el Papa era una figura Importante. súper importante. Era el Papa, bueno, es el Papa en la actualidad más querido, Ujú. el que la gente lo recuerda más con más cariño. El Papa viajero le decían el peregrino de la paz, entre otras cosas. Entonces, este tipo de acusaciones lo ponía mal. Y le voy a decir por qué lo acusaba Pietro. Ajá. Porque ya se había descubierto años anteriores, en los 70, una red de pedofilia, un sacerdote pedófilo, que no voy a decir nombre, que fue acusado de dañar más de 40 niños. Imagínese usted. Entonces, el nombre? esto se ocultó. ¿Cuál es el nombre, supuestamente? No se lo voy a decir el nombre porque es una cosa delicada. Ustedes lo pueden investigar si quieren. Clasificado. Sí, es clasificado. Entonces, todavía está vivo. Este Todavía. sacerdote. ¿Sí? Entonces, para que vea usted, un sacerdote que tenía conflictos de pedofilia. ¿Verdad? Entonces, esto vino a dañar, por así decir, la imagen, porque el Papa Juan Pablo II nunca reveló nada. Más bien dijo que rogaba por la niña Emanuela para que la devuelvan estos. Y él dijo específicamente estos seres o estas personas. Ujú. Entonces él más o menos se dice que tenía un conocimiento de quiénes la tenían y dónde estaba. Si escuchan lo que dice Juan Pablo II la primera vez que se dirige a la familia Orlandi, en el documental también se analiza que como que sabe quiénes la agarraron, Correcto. saben cuál es su estado. O sea, es interesante lo poquito que mencionan, cómo concluyen bastantes cosas. Sí. Lo otro curioso es que toda esta conexión de que hemos visto de Manuel Orlandi, todo indica al Vaticano. Correcto. Lo Sí. interesante también de esto es que años después, Pietro Orlandi se encuentra con el Papa Francisco, donde empieza una interacción y Pietro menciona sobre Orlandi, pero Papa Francisco
tajante le dice, Manuela está en el cielo. en el cielo. 2 veces. Sí. Y él quedó así como... Para mí mindfuck. Eso ya es una señal de Sí. que ya murió. Sí. Y coincide con los gastos Correcto. que este periodista afirma Sí. tener, que la han traído. Sí. Solo para agregar un poquito más, Juan, a todo esto. Ya tenemos los gastos, ya tenemos lo del Papa. Están las aperturas de las tumbas en el Vaticano. Correcto. En 2019, la familia Orlandi recibió una carta anónima con una foto en la estatua del cemento teutónico del Vaticano. La Santa Sede autorizó la apertura de las tumbas. La tumba las del ángel. princesas Sí. Sofía de Hohenzollern-Wartenburg, Sí. Wallenstein, llamada Alemana, Tumba del sí. Ángel. Sí. Y Carlota 2019. Federica. Yo recuerdo ese dato porque Ujú. estaba trabajando en una institución de la iglesia y recuerdo que se mencionó eso en el 2019. Sí. Para ser exacto. Ahí, la tumba del ángel. Destaparon las cámaras y todo. Fue una cosa... Nunca se Todo- había destapado nada en Sí, el Vaticano. todos estamos... Es como cuando eligen al Papa, que todos estamos Sí. expectantes, ¿va? Y no se encontró absolutamente No nada. había ni los cuerpos de las princesas ni nada, pero ¿qué encontraron? Encontraron una recámara vacía, Sí. de unos no sé cuántos metros. Esto es bien interesante. Ahora, ¿cómo hace toda esta conexión y por qué el Vaticano, digo yo, que está involucrado o sabe, mejor dicho, no involucrado, sabe toda la información que nos hace falta en ese gran rompecabezas? Es que se menciona también dentro del documental que el mero día que Manuela desaparece reciben una llamada diciendo que tienen a Manuela Orlandi antes que la familia llame a la policía. Correcto. O sea, desde ese tiempo se supone que el Vaticano ya sabía que Manuela Orlandi estaba desaparecida o que la habían secuestrado y entre un montón de cosas. Sí. Eso es lo que se menciona también en el documental y da hincapié o da estos como pistas que el Vaticano ya sabía todo. Correcto. El Yo documental nunca participó, todos lo niegan. Obvio, el Vaticano es Sí. neutro y tiene información de todo el mundo. Sí. Pero es algo curioso porque usualmente cuando hay una llamada de secuestro llaman para decir, tenemos a tal persona, danos tal cosa. Sí. No lo llaman Orlandi, sino el Vaticano. Se entiende que Directamente es con el sí. algo directo con Sí, el Vaticano. correcto. En enero reciente de este año 2023 se reabrió el caso. ¿Y qué cree? Han encontrado pistas nuevas que no quieren o no van a publicar por el momento, se dice, para no entorpecer la labor de búsqueda, ¿verdad? Para que no darle aviso a cierto tipo de individuos o llámelo personas o lo que sea, institución, no quieren decir, pero se abrió el caso nuevamente en enero de este año 2023 que estamos y se han encontrado supuestamente nuevas pistas de este caso y que van a ser reveladas en los próximos meses, por así decirlo, pero a mí me parece que no es la época y no es el momento, porque hasta para eso, Jean-Pierre y oyentes, hay momentos. Mire qué terrible. A usted no le dicen un secreto de trascendencia cuando se quiere. Es cuando se les conviene. O sea, cuando les conviene, cuando no hay un... Son como cartas de... Uno tiene ahí, tengo información. Lo voy a sacar Exacto, ahorita. sí, pero ahorita no, porque Jean-Pierre está distraído, está en otra cosa. Entonces no se las vamos a revelar. Entonces, hasta en eso siento de que se ha manipulado la información y de que es como la NASA cuando saca documentos, saca lo que a ellos les conviene. Ujú. No lo saca todo, nunca los han sacado todos los documentos ni la información Igual la CIA. completa. Sí, estas instituciones así se manejan. Entonces, creo que en este 2023 podemos aún saber algo más de este caso, pero que todavía para mí no se va a revelar qué pasó. No, creo que más es un encubrimiento y más todo lo del caso Ambrosiano y la financiación del grupo, porque en el documental lo mencionan, ¿va? No sé cuántos millones supuestamente el Papa estaba financiando.
Sale lo de Marco Achetti, que el periodista Andrea lo descarta por un montón de cosas. Que dice él de que también estuvo involucrado en el caso de Mirela Gregori, que esa fue una muchacha que 45 días antes de la desaparición de Manuela también desaparece en la ciudad de Roma. La joven quinceañera la Gregori. Achetti, que es un... que dice que él fue el que orquestó todo. La teoría era que en su grupo secreto del Vaticano, una vaina así, era querían comunicación para tener el mismo objetivo que el Papa, no tan directo, sino comunicando para que la iglesia tuviese el poder en el Oriente con metodologías no tan ortodoxas y no tan comunes, o no sé lo que se quería especificar él, pero él dice que estuvo en el caso de Mirela Gregori y también en el caso que desapareció, que no se sabe dónde está, y con lo de Manuela Orlandi. Hay como dicen, está combinado arroz con mango, hay un montón de información combinada todo alrededor del caso de Manuela Orlandi, con lo que pasaba en el exterior también, porque hay que tomar en contexto todo. Sí. Pero si hay algo importante ahí con las declaraciones de Minardi, la declaración en el libro del exorcista. Ah, sí, Gabriel. El padre que murió, él ya murió, el sacerdote. Gabriel Amor. Él murió en el 2016. El 16 de septiembre de 2016. Sí, y él, no pudo presentar esas pruebas tajantes, ¿verdad? Pero él murió diciendo de esta explotación y que se hacían en el Vaticano, en lugares subterráneos, se hacían este tipo de fiestas y celebraciones sexuales. Orgías sexuales con el clero. Que no lo tengan tan descabellado, que aquí en Honduras hay ese tipo de cosas de la élite, ¿verdad? Hay hasta lugares donde hacen ese tipo de rituales, por así decirlo. ¿Tuviste alguien conocido que te mencionó que participó en esas cosas? ¿no? Sí, participó. Y él, que es una persona con mentalidad abierta, se escandalizó. Dijo que era algo nunca antes, ni por broma se lo había imaginado. En un lugar exclusivo de la capital, donde el dinero es el que manda y donde se impone, y donde las celebridades, por así decirlo, la gente de mucho poder en el país, hace este tipo de rituales, porque son prácticamente rituales. Eso fue hace años. Bueno, se descubrió también en un edificio de aquí, creo que es en el Congreso, de aquí de nuestra Honduras, que tiene un sótano, y ahí se hacían unas fiestas a la hora de... No me sabía ese eso. es un caso bien sonado también, que se hacían fiestas con mujeres a horas laborables, es decir... un martes en la tarde, un miércoles a mediodía. Se hacían este tipo de fiestas en un sótano que tiene este edificio, y que era un desmadre, al igual que estos ritos que se hacen en colonias exclusivas de la capital, ¿no? Creo que ese es un tema a considerar como curioso de todo lo que hemos hecho de Manuel Orlandi. Sí. Pero creo que para ir concluyendo, Juan, porque este es un tema interesante. 2023, el Papa Juan Pablo Francisco vuelve a mencionar públicamente sobre el caso Orlandi. A destacar que lo volvieron a abrir después de, gracias al documental que sacó Netflix, vuelve a abrirse 40 años después. Sí, él menciona en el Ángelus que el Ángelus es como un rezo que se hace ya sea en la mañana, mediodía y en la tarde, ¿va? La Iglesia Católica es como una oración que se le hace a la Virgen, el Ángelus. Es una oración bien bonita, que entonces el Papa Francisco aprovechó la ocasión y se ve en el video, porque hay un video bien bonito donde está la familia Orlandi ya con sus años, ¿verdad? Porque ya han pasado ustedes miran cantidad de años, las fotos y llorando, sí, una cosa dramática que a todos nos, de algún momento, a mí me pone mal ver esas imágenes, porque
el hermano que siempre al pie de la bandera queriendo saber dónde está su hermana. Él ha estado en todos lados. En todos lados. Él tuvo que ver, abran esta tumba, vayan a Inglaterra. Entrevistar con Achetti, Sí, vayan al manicomio, vayan al monasterio, que allá está mi hermana. Él estuvo participando porque él quiere saber dónde está su hermana y dice que no va a morir hasta que aparezca y que él la va a ver. madre ya murió sin saber la verdad. Sí, sin saber el papá en el 2003, el papá que se quedó siempre con ese dolor en el corazón, ¿verdad? De ver a su hija, que más allá de que pasen estas cosas, Jean-Pierre, era una niña. 15 años. Una niña inocente. Por mucho que usted quiera decirle, ¿verdad? Que tal vez ella accedió porque es bien fácil decir, no, si ella dio el visto bueno, ella quería. No, es una niña y mientras sea una niña que no tiene mucha conciencia de lo que es, todavía está en formación, no se le puede dar responsabilidades de decir yo acepté, yo quise. Es una niña en formación. Ella es inocente, más allá de todo cuestionamiento, porque los niños son inocentes. Yo siempre he creído que los niños se les ha querido hacer ver como adultos, pero ellos todavía piensan como niños, actúan como niños y son inocentes. No tienen esa maldad que muchas personas, ¿verdad?, desarrollan con los años. Entonces, sí, a ella no se le puede culpar de nada, sí, más que de ser una víctima. Y solo para terminar, dato interesante, lo que mencionábamos cuando reabrieron la tumba en la llamada anónima el 11 de julio de 2005, en el programa italiano Chi le ha visto, sí, versión italiana de quién sabe dónde, sale esta llamada del caso Orlandi y que dicen de que estaba enterrada en la cripta de Basílica de Santa Apolinar, lo que mencionaba cuando abrieron las tumbas. Pero aquí está en la llamada anónima en 2005, menciona y dice y sugiere que investigaran el favor que De Pedis le hizo al cardenal Poletti, dando a entender que ese era el motivo de su entierro en la basílica y el motivo de la desaparición de Orlandi. En 2012 el Ministerio del Interior italiano confirmó que Poletti, que en el momento del entierro de Pedis se desempeñaba como presidente de la Conferencia Episcopal Italiana y cardenal vicario de la diócesis de Roma, efectivamente había dado su aprobación. Sí, posteriormente la policía italiana abrió la tumba y tomó muestras de ADN y no encontraron ni maceta. Bueno. Entonces hay mucha información, todo esto, sí. Documentos, links, hemos encontrado fotos, videos y un montón de cosas más que también dice, porque hasta Minardi dice que involucró a Paul Marcinkus. Sí, es el obispo que era el director del banco. Que también dice que le pidió a De Pedis 1.000 millones de liras, sí, y un montón de cosas más. Todo eso también se lo vamos a estar compartiendo en nuestro newsletter de Archivos Enigma y también en nuestra página web y en nuestras redes sociales de Archivos Enigma. Recuerden que toda la información se la vamos a dejar en la descripción, pero este es un caso muy interesante que hay que investigar más. Tienen que ver ese documental, pero sí, es muy recomendable. Toda esta información tal vez abruma o tal vez no, le llama la atención toda esta información. Yo creo que, Juan, ha sido un episodio muy, muy bueno. El tiempo se ha ido volando. Interesantísimo. Y sé que hay mucha más información. Correcto. Para compartir. Y si usted tiene inclinaciones por la Iglesia Católica, o sea, es religioso, este tipo de casos no tiene por qué hacerlo sentir mal, ¿sí? Investigue, averigüe. Estas cosas están ahí. Usted las puede investigar. No es que venimos a inventar o a estar atacando a la Iglesia Católica. No, si yo fui partidario, o sea, a mí me gusta mucho la Iglesia Católica y yo voy a misa, me gusta disfrutar, estar en misa, pero hay cosas que hay que denunciar. Y si está involucrado el clero, gente que participa en la iglesia, hay que denunciar también igual. No hay por qué ser cómplice, porque el problema es que cuando son autoridades no les dicen nada. No se les dice por temor, ¿verdad? Ser marginado, por ser separado, porque no lo tomen en cuenta, pero no, estas cosas las ve Dios, como dice, porque uno es a Dios a quien sirve, no a personas. Entonces,
para mí, yo para ir terminando también, Jean-Pierre, creo que mi teoría es que ella falleció. Sí. Yo creo que está muerta. No sé dónde, no sé cómo, no me atrevo a decir quién o cómo, pero para mí ella ya falleció, lo que decía el Papa, que ella ya está en Está en el cielo 2 veces, le Sí, dijo a Pietro. sí, para mí también creo En que la ella cara. falleció, creo que le hicieron La un usaron. daño terrible Sí. y ella ya descansa en paz, para mí, ¿verdad? Ojalá que así sea, digo, por el sufrimiento, ¿verdad? Y que aparezcan sus restos, por así decirlo, porque la familia, esa es la esperanza de ellos, poder tener algo, Una respuesta. tener algo con qué decir, bueno, yo ya me libero de esto. Imagínese a su hermano y la familia morir y no poder saber el paradero. Entonces, creo que está muerta para mí, que descanse en paz y esperemos que se siga investigando qué fue lo que realmente le pasó a esta niña. Sí, y recuerden que toda la información que damos aquí es para abrir su mente, Por supuesto. investigar, porque Sí. estos son temas interesantes. Y la gente tiene que leer, tiene que investigar para salir de la No matriz. quedarse con lo que le dan, Exacto. correcto, no quedar en el cuadro. Y este es uno de los casos importantes de todos los que hemos hablado. La desaparición de Manuel Orlandi es uno que puede calar más o interesarles más. Pero gracias, Juan, por estar aquí nuevamente aquí en Archivos Gusto. Enigma compartiendo toda esta información. Sabemos que vas a volver porque está lleno de enigmas. Créanme que este un montón de tipo, cosas. sí, este tipo de casos, este tipo de temas, no lo hago para vanagloriarme o para resaltar, sino para dar esa información, porque es bonito y es muy importante saber este tipo de cosas, saber usted a qué se puede enfrentar, con quién puede estar, qué le puede suceder, qué cosas pueden pasar. La información es vital y más ahora en nuestros tiempos de que hay tanta facilidad, pues yo les invito a todos a que investiguen, que sigan investigando, que sigan alimentándose, ¿verdad? Que sean personas ávidas del conocimiento, porque la verdad os hará libre, como dice por ahí en las escrituras, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por la invitación, Jean-Pierre. Es un gusto y estaremos por ahí tratando de grabar otros Más temas episodios. apasionantes. Sí, sí, sí. Bueno, amigos, hemos llegado hasta el final de este gran episodio. Recuerden de que si quieren saber más información de Archivos Enigma, nos pueden buscar en redes sociales o suscribirse a la newsletter o encontrarnos en nuestra página web como archivosenigma.com. También les quiero dar la noticia que volvemos a estar nominados a los Latin Podcast Awards, que se va a celebrar en octubre. Ahorita tenemos una especie de categoría de votación de los fans para que puedan votar por su podcast favorito. Esto se cierra el 18 de julio. Entonces les voy a dejar el link abajo en descripción para que puedan votar por Archivos Enigma. El primero ya lleva 1000, que es Martes de Misterio, obvio, pero si logramos pasarlo sería súper genial, pues. Pero estamos nominados nuevamente en los Latin Podcast Awards y esta vez vamos a ver qué otro premio nos llevamos a casa para celebrar en conjunto. Esta celebración va a ser en octubre. También, entre otras noticias, si ustedes tienen historias enigmáticas, raras que les han pasado o han tenido acontecimientos extraños, andamos buscando historias para poder contarlas dentro de nuestro formato Cápsulas Enigma. Entonces, si tienen historias o algo por el estilo, nos pueden contactar en las redes sociales o pueden mandar su historia, que puede ser escrita o en audio, a través de nuestro correo archivosenigma@gmail.com, donde vamos a estar recibiendo sus solicitudes. Y también si quieren compartir o tal vez ayudarnos en la edición o algo por el estilo, o colaborar con algún artículo que desean compartir a la comunidad, también son bienvenidos y lo pueden solicitar a través de nuestras redes o en el mismo correo. Estos han sido los anuncios
de Archivos Enigma. Y recuerden que ya estamos casi al final de esta temporada de desapariciones misteriosas, de casos extraños del mundo. Y coméntenos qué tal les pareció y todo, o qué otra temporada les gustaría saber, o qué temas en específico para que podamos aquí producirlos. Nos vemos a la próxima aquí en Archivos Enigma. Cambio y fuera. Diseño de portada por Iván Pérez. Editado por Gerson García. Narración y producción por Jean-Pierre Cruz.